Hola, en esta ocasión quiero invitarte a abrir tu Biblia por el Salmo 91 y acompañarme en la reflexión sobre este pasaje, que ha sido todo un desafío en medio de la situación que estamos viviendo, pero que en cualquier caso me gustaría que fuera una palabra que te anime, te fortalezca, te dé esperanza, te consuele y te estimule. Dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y esperanza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no se tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. He titulado este sermón Las circunstancias, Dios y Superman. Cuando nos acercamos a la literatura y al cine, ambos han dado forma a cientos de superhéroes, a personajes con superpoderes y cualidades especiales que salvan a la humanidad de sus calamidades y también de los malos malísimos, los villanos. Uno de esos superhéroes es Superman, le conocéis. Es un extraterrestre del planeta Krypton que llega a la Tierra. Superman tiene muchos superpoderes, aunque en su concepción original, cuando fue creado, fue ideado, Superman solo tenía superfuerza, invulnerabilidad, supervelocidad y la capacidad de saltar muy alto. Luego, poco a poco, los guionistas fueron añadiéndole superpoderes. Claro, con un héroe así, Metrópolis puede sentirse segura, porque Superman aparece donde hay un problema, o donde hay una catástrofe natural, o cualquier otra situación, y salva a aquellos que lo necesitan. Superman nació en el año 38, en 1938, en la revista Action Comics, y sus autores eran dos chicos judíos que se conocieron en el instituto en Nueva York. Y lo hicieron en plena persecución nazi. Su hombre de acero era un superjudío capaz de enfrentarse a sus opresores. Y su héroe llevaba en el pecho una S que hacía referencia a los apellidos de ambos creadores, de Siegel y Schuster. Pero claro, con todos los superhéroes, a veces pasa que necesitan de otros porque tienen puntos débiles, como pasa con Superman. Y en el salmo que hoy estamos considerando, descubrimos al superhéroe por excelencia.
a uno que no tiene puntos débiles. El COVID de Superman era la kriptonita. El héroe por excelencia que estamos considerando a través de este salmo es Dios, que no tiene puntos débiles, que es capaz de librarnos de los peligros más inusitados y también de todo cuanto puede hacernos daño, como nos recuerda el salmo. Pero es que en Dios encontramos mucho más que eso. Porque no podemos ser triunfalistas. La realidad es que lo que este vivir nos trae no siempre pasa. Lo que este vivir nos trae no siempre tenemos la capacidad de superarlo. Y ahí, en medio de esas situaciones, Dios, nuestro superhéroe por excelencia, está ahí para consolarnos. Está ahí para escuchar nuestro clamor, para traer paz, para traer esperanza y para traer sosiego a tu corazón. Y ni Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla o el Capitán América, por muy extraordinarios que sean, llegan tan lejos como nuestro Dios en el andar diario a nuestro lado. Y por supuesto, Dios es real. Incluso las evidencias históricas de Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, así lo atestiguan. Así que Dios no es un personaje literario de ficción, y porque es real podemos confiar en Él. Y porque además, la mayoría de nosotros que le conocemos, o todos los que le conocemos, le hemos experimentado en más de una ocasión. Y hemos experimentado su auxilio, su socorro, su consuelo, su paz. Y porque ha sido así, podemos seguir esperando que sea así en nuestro presente y en nuestro futuro, porque Dios permanece inmutable y Él es fiel. Os dejo una última nota que nos sirva de introducción a este salmo. Este salmo va dirigido a quien sabe y a quien quiere confiar en el Señor. Este habitar y morar del versículo 1 tienen que ver con estar, con permanecer. El que busca estar al amparo del Señor encuentra la seguridad propia de su morada. Este salmo va dirigido a aquellos que deciden buscarle, que deciden tener una relación personal con Él íntima y permanente. Son estos y solo estos los que pueden disfrutar de su protección, de su compañía, de su seguridad, de la seguridad de estar a su abrigo. Y cuando nos acercamos a un superhéroe, a cualquier superhéroe, nos solemos plantear tres cosas. Nos planteamos quién es decir, cuáles son sus credenciales, y nos acercamos al superhéroe por excelencia, a Dios, y encontramos sus credenciales en este salmo en los primeros 2 versículos. En segundo lugar, ¿sobre qué realidad interviene? Lo vemos del 3 al 8, también lo encontramos del versículo 10 al 13, pero es un poco una repetición de la misma idea que los versículos 3 al 8. ¿Sobre qué realidad interviene? Y en tercer lugar, ¿cómo interviene? ¿Cómo lo hace? Y eso lo encontramos en los versículos 14 al 16. Vamos a empezar por las credenciales. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus credenciales? Al empezar este salmo encontramos 3 nombres de Dios que aluden a diferentes rasgos de su carácter. En primer lugar, encontramos en el versículo 1, Altísimo. Ese nombre, Altísimo, Dios el Altísimo, Dios Altísimo, aparece hasta 21 veces en los Salmos. Pero para entender la profundidad de lo que el salmista nos quiere transmitir aquí, tenemos que volver a Génesis 14, donde encontramos una escena con 2 personajes, Abraham y Melquisedec. Melquisedec
es rey de Salem y sacerdote, dice el texto, del Dios Altísimo. Y el término usado aquí en Génesis por Moisés es el mismo que el de nuestro Salmo, el Yeón. Dios Altísimo, el Altísimo. Y es que no hay nada que esté por encima de Dios. Es decir, toda fuerza, toda autoridad, todo acontecimiento o ser están sometidos a Dios. Y además, si pensamos en quién es el mejor al que apelar en mis circunstancias, al que acudir, alguien que esté por encima de todo y que nadie más haya por encima de él, ese es Dios. No hay nadie más por encima de Dios. No tienes más opciones. Es tu mejor opción. El Altísimo es tu mejor opción. Aquel al quien nada puede pillarle por sorpresa. Aquel que tiene soberanía, control, dominio sobre todas las cosas. Esa es la primera referencia a Dios, el Altísimo. En segundo lugar encontramos el Omnipotente, al final del versículo 1. Y el término utilizado aquí es Shaddai, el Shaddai. La Septuaginta lo traduce como el Todopoderoso en los Salmos y en los Profetas. Y en el libro de Job es la opción favorita del autor, el Todopoderoso. Job, aquel cuya situación, cuya vida no fue fácil, no fue sencilla. Sufrió pérdidas personales, materiales, enfermedad. Y aquel que lo ha perdido todo y que no va a poder recuperar lo que ha perdido, solo puede apelar al Todopoderoso, al que todo lo puede, al que es capaz de lo posible y de lo imposible. Y aunque no puede recuperar las cosas que ha perdido, salud, bienes materiales, familia, sabe que el único que puede restaurar su vida, seguir dándole sentido, propósito y acompañarle en su proceso de vida después de esas pérdidas, es el que todo lo puede. Cuando Dios se revela a los patriarcas, lo hace con este mismo nombre. En Éxodo 6, versículo 3, encontramos este texto. Dice: escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de tus padres, te ha prometido. Porque la gran empresa que Dios iba a iniciar, que Dios inició con los patriarcas, la gran empresa que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel, solo era posible si el Todopoderoso estaba detrás. Cuando nos sentimos pequeños, sin fuerzas, o con fuerzas limitadas e insuficientes frente a los problemas o las situaciones por las que pasamos, Dios puede. Dios es la fuente de toda capacidad. Dios es la fuente de toda posibilidad. Dios puede librarte de tus imposibles y Dios puede consolarte de una forma suficiente en medio de la dificultad. El Altísimo, el Omnipotente y mi Dios, en el versículo 2. Mi Señor, mi Dios. Ese ser trascendente e inmanente, altísimo y omnipotente, es a la vez mi Dios. Es alguien cercano, que no es ajeno a mi realidad y mis circunstancias, porque Dios es un Dios personal, que interviene en tu vida y que se preocupa por tus temores y tus necesidades. Él quiere ser precisamente alguien accesible y cercano en medio de cualquier situación por la que estés pasando. Y ya somos mayorcitos para saber que los superhéroes no existen. Solo son personajes de ficción que proyectan
nuestros anhelos de tener algo o alguien que nos socorra cuando lo necesitamos. Pero hay otras cosas que elevamos al rango de superhéroes y que sí son reales. El pastor presbiteriano y autor de algunos libros, Tim Keller, lo llama dioses falsos. Mira, puedes buscar por ahí otra cosa sobre la que sostenerte. Puedes buscar otra cosa a la que aferrarte, en la que encontrar sentido, identidad, seguridad, consuelo, estímulo o fuerzas. Salomón lo hizo y nos dejó un diario es el libro de Eclesiastés, el diario de Salomón. Él buscó todas esas cosas, sentido, seguridad, identidad, consuelo, satisfacción, en un montón de cosas. Dinero, relaciones interpersonales, éxito, poder, posición social, la religión. Y nada de eso le satisfizo. La mayoría de esas cosas son buenas en sí mismas, pero ninguna responderá con la fidelidad y la capacidad con que lo hace Dios, el Altísimo, el Omnipotente, mi Dios. Y esa es la conclusión a la que llega Salomón al final del libro de Eclesiastés, al final de su diario, al final de su vida. Si este es quien se presenta, si este es quien nos ofrece protección, no queda sitio para otro, porque el Señor ocupa todo el espacio. Necesitamos al Altísimo, necesitamos al Omnipotente, necesitamos a Dios cerca, próximo, porque solos no podemos con nuestras realidades. Hay sufrimientos que son agudos, punzantes, que nos laceran el corazón y que dejan heridas que, aunque hayan sanado, el solo recuerdo en muchas ocasiones sigue doliendo. Este es el Dios que se nos presenta. Estas son sus credenciales. Ahora, ¿sobre qué realidad interviene? A primera vista, en una lectura rápida del Salmo, puede parecernos un salmo triunfalista. Si solo hacemos una lectura superficial, puede parecer que todo mal o sufrimiento no llegarán a los creyentes, a los hijos de Dios, que Dios nos librará de todo mal o sufrimiento simplemente por ser sus hijos, que sus hijos somos inmunes solo por morar a su abrigo. Esto sería una lectura superficial. Sin embargo, el Salmo detalla una serie de imágenes, de cosas que nos dañan o nos hacen sufrir. En el versículo 3 encontramos el lazo del cazador y la pestilencia mortal. En el versículo 5 encontramos el terror de la noche y la flecha que vuela de día. En el 6 encontramos la pestilencia que anda en tinieblas y la epidemia o la destrucción, como dicen otras traducciones, que hace estragos de día. En el 10 encontramos las plagas. En el 12, la piedra que nos hace tropezar, que a veces caemos en ella más de una vez, ¿verdad? Y en el 13 encontramos al león y a la cobra. Todo eso que acabo de mencionar, que acabo de sintetizar y de resumir, son imágenes y es una manera poética de englobar cualquier mal o sufrimiento que acontece al ser humano. Es una manera de no dejarse nada fuera, por medio de una serie de imágenes a modo de poesía, que es el género en el que estamos reflexionando el libro de los Salmos. Y es que el salmista es realista. Reconoce que hay personas, acontecimientos, situaciones, momentos en la vida que nos causan dolor profundo y sufrimiento. El salmista no niega la realidad, no esconde nada. Otro salmo, el 112, nos advierte de que debemos estar preparados para recibir malas noticias y enfrentarlas.
Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús también es realista. En Juan 15 le encontramos advirtiendo a sus discípulos de las dificultades que se encontrarán por ser cristianos, por ser sus seguidores. Y hacia el final del capítulo 16 encontramos una afirmación tremendamente dura. En el mundo tendréis aflicción. Así que no podemos pretender experimentar una vida victoriosa sin ningún tipo de dificultad o debilidad, porque no es real, porque es idealismo puro. Como cristianos fieles al Señor, nos tocará enfrentar muchas dificultades y debilidades de toda clase, de todo tipo. Y hemos de estar preparados para ello, hemos de entender que vamos a pasar por ahí. Mirad, los Salmos, el libro de los Salmos no es un tratado de teología. No es un libro de doctrina como Romanos, entendedme la idea. Cada salmo es la expresión de una experiencia vivida, más o menos sostenida en el tiempo. Los salmos reflejan realidades de Dios, de su persona, de su carácter. Eso sí es parte de la teología, ¿verdad? Pero puede ocurrirnos que en ocasiones estemos viviendo en el Salmo 91, el que estamos considerando ahora, donde percibimos con claridad el auxilio y la intervención de Dios en la situación concreta que estemos viviendo. Pero en otras ocasiones nos encontraremos viviendo en el Salmo 23, transitando por el valle de la sombra y de la muerte. O tal vez en el Salmo 51, totalmente rotos, quebrantados por nuestra condición o por algo que hayamos hecho. Pero un salmo no invalida al otro. Cada uno de ellos responde a una realidad concreta de la vida. Y todos son ciertos, relevantes, pertinentes, y revelan uno u otro aspecto de nuestra experiencia vital. Pero a pesar de esas circunstancias, sean unas u otras, Dios no ha dejado de ser quien es. Y eso nos da esperanza y nos sostiene en medio de la dificultad. Es una roca firme sobre la que anclarnos. Casi al final del relato del regreso del peregrino de John Bunyan, el personaje de Esperanza le dice a Cristiano, cuando tiene que cruzar el río de la muerte, le dice: ten buen ánimo, hermano, toco fondo y es seguro. Dios es seguro. Puedes confiar en Él. Puedes anclar tu vida en Él. Y hay otro aspecto que me gustaría considerar, que son las diferentes realidades que nos podemos encontrar, ¿no? Porque una puede ser mi realidad, mis circunstancias, lo que yo estoy viviendo, y eso que yo vivo puede ser lo mismo que esté viviendo el que tengo a mi lado, mi prójimo, o no. O mi prójimo vivir otra realidad diferente a la que yo vivo. Y hoy, en medio de esta pandemia mundial del coronavirus y de las secuelas que nos está dejando con la crudeza que en muchos casos se está manifestando, algunos estaréis viviendo en el Salmo 91, pudiendo afirmaros en cómo Dios os ha salvado del virus por síntomas leves, por ser asintomáticos o porque aunque hayan sido graves, los habéis superado. Algunos podéis afirmaros en el Salmo 91 y podéis decir que mantenéis vuestros trabajos, que vuestra empresa sigue a flote y con capacidad para seguir generando rentabilidad, o porque no tenéis que lamentar la pérdida de ningún ser querido o cercano. Pero otros, en medio de esta situación que estamos viviendo, tal vez estéis en el Salmo 6, regando
vuestra cama de lágrimas y pidiendo la misericordia de Dios por estar en medio de la enfermedad, de la pérdida, del sufrimiento, de la escasez. O tal vez te encuentres en el Salmo 80, bebiendo lágrimas en abundancia. El Salmo 91, como la mayoría de los salmos, son experiencias del salmista o del pueblo, de la comunidad con Dios. Y esa experiencia se da en el plano vertical, Dios y tú y Dios. Pero la realidad diversa que cada uno vive, como hemos mencionado, nos debe llevar a tomar conciencia también del plano horizontal, tú y el prójimo y tú. ¿Cómo está aquel o aquella a quien tengo al lado? ¿Qué está viviendo? ¿Qué le causa sufrimiento y cuán profundo es? No podemos ser ajenos al prójimo solo porque yo he salido indemne. Y cuando tomamos conciencia de esa realidad horizontal, de cómo está mi hermano o mi hermana, de cómo está mi vecino o la gente en el barrio o en la ciudad en la que yo vivo, o en la que se encuentra la comunidad, cuando tomo conciencia de esas realidades, eso nos lleva a vivir de tal manera que no solo seamos sensibles a ellos, sino que nos movamos en favor de ellos para consolar, para acompañar, para cubrir su necesidad, para transmitirle la esperanza que hoy no tiene, o simplemente para caminar a su lado, su valle de sombra y de muerte. La palabra de Dios nos enseña, y Jesús lo enfatiza, que a pesar de las victorias personales, hemos de ayudar a quienes están en otras situaciones, en situaciones de vulnerabilidad, de sufrimiento o de desamparo. Y la parábola del buen samaritano es la máxima expresión probablemente de la enseñanza de Jesús sobre esta cuestión y sobre el segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Hemos visto las credenciales de Dios. Hemos visto sobre qué realidad interviene y cuál es nuestro papel también en esa realidad. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo interviene? Versículos 14 al 16. ¿Cómo interviene Dios? Mirad, para enfocar bien la vida cristiana en el presente, debemos distinguir los tiempos y ser conscientes de ellos. Ahora, en el presente más inmediato, somos salvos. Eso es cierto, tenemos toda la seguridad en Dios, pero no es el momento del cielo. No es el momento de esa realidad gloriosa que Juan nos detalla en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, lo que hoy estamos viviendo, pasaron. Todavía no hemos llegado, estamos cerca, estamos muy cerca, pero no hemos llegado aún. Ahora es momento de vivir la salvación conscientes de que esta realidad presente está marcada por la debilidad. Así que no hay lugar para la superespiritualidad, como algunos predican, desgraciadamente. No hay lugar para la superespiritualidad. Es tiempo de sobriedad, de esperar, de sufrir, y hacerlo juntos, y hacerlo con el Señor, y de resistir. Es muy curioso cómo las acciones, los verbos, en estos 3 versículos, del 14 al 16, las acciones de Dios están en futuro. Porque como decíamos antes, hoy, en nuestra realidad presente, no estamos exentos de sufrir dificultades. Pero el socorro de Dios llegará. Llegará y lo hará en algunos casos durante el sufrimiento, terminando con él, liberándonos de él. Y en otros casos, su socorro llegará, se expresará en forma de eternidad. Le haré, como dice el salmista, le haré ver mi salvación.
versículo 16. Le haré ver mi salvación, una eternidad donde sí que podemos experimentar la realidad que Juan nos revela en Apocalipsis 21. En esos 3 versículos encontramos nuestro papel y el papel de Dios en este morar juntos del versículo 1, en esta convivencia con Dios, estar con Dios, Dios estar con nosotros. Y con estos 3 versículos acaba el Salmo, pero empieza un camino que hace más tangible y más personal, más cercana la experiencia de Dios. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel se resume en estos 3 versículos en 3 verbos, de manera muy rápida. En primer lugar, versículo 14, amar. Dice, el que ha puesto en mí su amor. Amarle solo a Él. Amar al Dios Altísimo, al Todopoderoso, a mi Dios personal. Poner nuestra confianza sola y exclusivamente en Él. Si no amamos a Dios, estamos amando otras cosas. El trabajo, el dinero, la religión, la salud. Aquellas que ya hemos visto, que ya hemos mencionado que no nos sostendrán, que no permanecerán fieles, que podríamos tenerlas hoy pero mañana perderlas, que nos fallarán, que no terminarán de satisfacernos plenamente y que no alcanzan a tener las credenciales que tiene Dios. Proximidad, todopoderoso, estar por encima de todo y ser cercano. El amor de Dios hacia nosotros es entregado y sublime. Se lo dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y 8, dice, el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Fue porque les amó. O si nos vamos al profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno, le dice al pueblo, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, Dios también se lo dice a su iglesia, que la ama. Dice, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dios nos amó. Y un amor así, de este calibre, de este calado, merece ser correspondido con nuestra total entrega, con nuestro amor hacia Él. En segundo lugar, nuestro papel tiene que ver con conocer. El versículo 14 también nos dice, quien ha conocido mi nombre. Y está bastante relacionado con lo anterior, con amar, porque conocer en hebreo implica intimidad. Nos habla de relación, nos habla de experiencia y de implicación personal. Conocer a Dios es buscarlo en todo momento. Conocer a Dios es conocer su revelación escrita, su revelación en la creación y especialmente a través del Jesús vivo y presente en nuestro día a día. El nombre, poner un nombre a algo o a alguien, es aquello con lo que definimos una realidad. Y definir a Dios, conocerle y definirlo de las maneras que Él se revela, nos da estabilidad en situaciones adversas de la vida. Nuestro papel tiene que ver con amar a Dios, con conocerle, y en último lugar tiene que ver con invocar. Versículo 5, me invocará. Versículo 15, me invocará. Pero es que invocar no tiene que ver con una fórmula mágica.
Invocar tiene que ver con involucrar a Dios en nuestra realidad. Contar con Dios, tenerle presente, con todas las implicaciones que eso tiene. Orar, dialogar con Él en medio de tus circunstancias, nos ayuda a percibirle presente en cada paso que damos, en cada situación que vivimos, en cada lágrima que derramamos. Y eso contribuye a nuestra espiritualidad, la fortalece, nos acerca más a Dios, nos hace crecer en nuestra fe, es decir, hace nuestra fe una fe adulta, madura, al tiempo que Dios se hace más presente en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Ese es nuestro papel, en la convivencia, en el morar, en el habitar con Dios. Amarle, conocerle, invocarle. ¿Cuál es el papel de Dios, según estos versículos? Hay varias cosas que Dios promete en el contexto de la relación con Él, de la que estamos hablando a través del Salmo, pero hay dos. Yo quiero destacar solo dos en estos versículos que me parecen más trascendentales y sobre todo más transversales. Tanto si transitamos por las montañas en época de bonanza, como si atravesamos valles oscuros. Estaré con Él en su angustia, en la angustia. Dios promete estar con nosotros en la angustia. Y en segundo lugar, versículo 16, le haré ver mi salvación. Son dos cosas que Dios hace que son maravillosas. Estaré con Él en la angustia. Dios no está lejos de nosotros. Él no se muestra evasivo cuando clamamos. ¿Recordáis cuando Agar alzó su voz en el desierto de Beerseba? Dios fue a su encuentro. Génesis 21, 17. Cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Dios lo notó y se acordó de ella. Primero de Samuel 1, versículos 10 y 17. Cuando David se cansó de gemir, Dios no se cansó de escucharlo. Salmo 6. Otro de los salmos, el 34, versículo 18, nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y eso implica presencia, cercanía, proximidad, menudo consuelo, porque no estamos solos en medio de nuestras circunstancias. Y es que cuando la tormenta se desata a nuestro alrededor, podemos encontrar consuelo sabiendo que no estamos solos. Que Dios camina con nosotros y nosotros caminamos con Dios. Dios camina con nosotros, nosotros caminamos con Dios, porque es una relación. Y cuando compartes con Dios esa experiencia de caminar juntos en medio del sufrimiento, no siempre experimentarás o experimentaremos cierta clase de liberación instantánea de nuestras preguntas, penas o miedos. Puede que haya ocasiones en las que recibamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es sorprendente, es inexplicable. Habrá días en que te llega una perspectiva nueva, igual que un rayo de luz en una habitación oscura. En cualquier caso, habrá progreso. Quizás no hay respuestas inmediatas y satisfacción inmediata, pero en el seguir caminando con Dios habrá progreso. Habrá progreso porque es parte de la metáfora de caminar. En cualquier caso, ese progreso será de una clase lenta y constante. Porque como nos recuerda el proverbio, la senda de los justos se parece a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Proverbios 4:18. Y mientras caminamos,
tenemos que apegarnos a las actividades regulares y diarias del propio caminar. Y a lo largo de la palabra de Dios vemos esas actividades, esas situaciones por las que tendremos que pasar, incluso en medio del sufrimiento. Tendremos que andar. Nos tocará afligirnos muchas veces, nos tocará llorar, pero también estamos llamados a confiar, a dialogar con Dios, a pensar, reflexionar, meditar, agradecer, amar y esperar. Estaré con Él en la angustia. Y además, el papel de Dios tiene que ver con hacernos ver su salvación. Este salmo no es un salmo cristocéntrico solo porque Jesús y Satanás lo incluyeron en su conversación en la tentación en el desierto. Es un salmo cristocéntrico porque apunta a la cruz. Aquel momento y aquel lugar histórico que acabamos de recordar recientemente en Semana Santa, en el que Jesús nos reconcilia con Dios. El Dios que se revela en la cruz no es un Dios que quiere el sufrimiento de las personas, sino es un Dios que es capaz de aceptarlo en sí mismo para verlo erradicado para siempre de la existencia humana. Lo que da valor a la cruz, lo que da valor salvador a la cruz, no es el sufrimiento, sino el amor de Dios, que no se detiene ni siquiera ante el sufrimiento mismo. Y si creemos esto, entonces podemos saber con toda certeza, con toda seguridad, que no existe noche oscura, ni infierno de la existencia, en el que Dios no se haga presente sufriendo con nosotros, llorando nuestras lágrimas y acompañándonos en el camino hasta el final. Al tiempo que nos proyecta, como recordábamos en el texto de Apocalipsis, a una eternidad en su presencia, porque la vida es mucho más que lo bueno y lo malo. Jesús y la realidad de la vida eterna que Él ganó para nosotros nos permite vivir con esperanza en medio de las dificultades de este mundo, porque nuestros sufrimientos, y esto es parte de la esperanza y del estímulo, tienen fecha de caducidad, no serán para siempre. Este es el precioso papel de Dios en medio de nuestras situaciones más difíciles. Estar con nosotros y hacernos ver su salvación. Y ya termino. Mirad, en una situación como la que estamos viviendo, o en otras, más difíciles quizás, en un rápido pestañeo la vida se te gira radicalmente y te deja groggy, sin saber siquiera qué es lo que ha pasado. Lo que creíamos seguro se desvanece ante nuestros ojos sorprendidos. Y entonces lo impensable sucede. Países y países enteros confinados en casa hasta nuevo aviso. Pero estar confinados no es lo peor. Lo triste, la experiencia realmente oscura es tener un familiar o un amigo, de esos que llamamos amigos del alma, ingresado en una habitación de hospital, en una UCI, o solo en casa, sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desenlace fatal, y no poder estar con él o con ella, no poder mirarle a los ojos y decirle que le quieres, abrazarle o darle un suave beso en su frente. La experiencia oscura en este contexto que estamos viviendo tiene que ver con perder seres queridos y no poder hacer el proceso de duelo de una manera normal, sin las restricciones a las que estamos sometidos. O perder empleos, o tener que cerrar la empresa o despedir a parte de tus empleados, y tantas otras consecuencias que esta situación que estamos viviendo nos está dejando. Así que como creyentes nos conviene creer en Dios. No como un recurso solo para tiempos tormentosos, sino creer en Jesús Salvador, en el Altísimo, en mi Señor Todopoderoso, como centro, como fundamento y norte de mi existencia, de nuestra existencia, tanto cuando la vida nos va bien como cuando nos va mal.
Solo uno con estas credenciales que hemos visto al principio del sermón nos ofrece algo más que un superhéroe y puede responder de manera integral a todas nuestras circunstancias. Ahora, en nuestro presente, cuando todo esto pase y por la eternidad. Y finalmente recordaros una de las ideas que me parecen más relevantes y con mayor fuerza, con mayor utilidad en estos momentos, porque nos interpela a cada uno de nosotros y a todos como comunidad de fe también, porque nos une más, nos fortalece y también acerca el Evangelio y el reino de Dios a una sociedad sufriente hoy. El Evangelio y el ejemplo de Jesús nos enseñan que, a pesar de las victorias personales o incluso en medio de nuestras derrotas, otros a nuestro alrededor están sufriendo. Así que vivamos de tal manera que seamos sensibles y ofrezcamos esperanza y un socorro tangible a quien hoy carece de esas cosas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.